Vamos a leer esta noche, por favor, en Mateo capítulo 13. Estamos estudiando las parábolas del reino que explican los misterios del reino de los cielos. Y vamos a leer referente a la parábola número 4, la parábola de la levadura. Mateo capítulo 13, por favor. Y el versículo 33, un solo versículo, Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, hay muchas citas que podríamos también leer, pero no quiero que se le dificulte buscando los versículos y pierda el hilo de la enseñanza. Pero, por ejemplo, cuando vimos lo de la parábola del sembrador y también la parábola de la mostaza, vimos pájaros. Y pájaros, Cristo mismo nos dice, nos hablan del malo, del diablo. Ahora, es muy interesante el tema en la Biblia de Babilonia. Nimrod, allá en Génesis capítulo 10, él fundó la ciudad de Babel. Babel significa confusión. Y paralelo al programa divino, el diablo ha estado llevando a cabo una campaña de confusión. Y para esto él usa sus demonios, sus espíritus inmundos. Y cuando llegamos al libro de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor ve en un sueño la grandeza de su imperio y lo ve en la manera de un árbol que ha crecido sobremanera grande y en sus ramas se anidan pájaros. Y ahí tenemos la idea de Satanás en Babilonia usando sus mensajeros satánicos. Cuando llegamos a Mateo 13, Cristo nos habla de pájaros que se roban la semilla, que es el malo, que se roba la palabra de Dios de aquellos corazones que son como tierra junto al camino, bien compactada, dura, incrédula. Pero ahora fíjese, si usted lee Apocalipsis 18, va a encontrar casi al final de la Biblia, en cuanto a la Babilonia que se va a mostrar durante la tribulación. Fíjese, aquí dice el juicio de Babilonia. En el capítulo 17 es un sistema, es un pulpo enorme, religioso, económico, político. Y en el capítulo 18 es una ciudad, y parece ser que será la capital de la bestia durante la tribulación. Y si lee Apocalipsis 16, va a ver que a esa ciudad Dios le va a cortar la luz, a todo el imperio, al centro del imperio de la bestia, Dios le va a cortar la luz. Pero en el capítulo 18, cuando esa ciudad es destruida, el ángel anuncia que las ruinas han llegado a ser la morada de demonios y todo espíritu inmundo. O sea, parece ser que en las ruinas de Babilonia Dios va a enjaular a los demonios
mientras se lleva a cabo el milenio. Entonces nada más fíjese cómo uno puede trazar en la Biblia este tema de los pájaros que se relacionan a la actividad de Satanás. Ahora, otra cosa que quería mencionar, porque el tiempo se nos fue el otro día, la mostaza. Mi hermano Carlos me recordó de esto. La semilla de mostaza en el Nuevo Testamento habla de dos cosas diferentes. En Mateo 17, la mostaza tan pequeña, Cristo la usa para ilustrar nuestra fe. Ver la respuesta a nuestras oraciones muchas veces no tiene nada que ver con el tamaño de nuestra fe, sino con el Dios que contesta nuestras oraciones. Pero Cristo dice, con tal que tengamos fe como una semilla de mostaza. Dice Cristo, es una fe que puede mover montañas, aunque muy poquita, pero anclada en el Dios omnipotente, Dios puede hacer maravillas. Yo recuerdo mucho una anécdota que contó un misionero que había ido al Japón, y él contó de un asilo, de un hogar para niños huérfanos, un orfanatorio, y todo iba bien, pero en el lado oriental había una colina, y cuando salía el sol, muy frío ahí, cuando salía el sol no calentaba el orfanatorio, el huerfanato, por esta colina, por esta montañita que había, y ya pasaba el día y los niños con mucho frío. Y las hermanas que manejaban ese orfanato empezaron a orar: Señor, tú has dicho en tu palabra que si tenemos fe podemos mover montañas, y queremos pedirte que muevas esta colina de aquí para que el sol caliente el edificio, para que los niños no tengan tanto frío. Y así oraban por años. Usted quizás dice, bueno, qué ridículo, la oración no va a cambiar esa montaña. Bueno, fíjese lo que pasó. Un día llegaron unos contratistas al orfanatorio y dijeron, queremos hablar con la encargada. A ver, dígame. Y se sentaron en su oficina y estos hombres le contaron: nosotros tenemos un proyecto muy grande en una área muy pantanosa y necesitamos mucho, pero mucho relleno. Y lo que estamos pensando es, ¿será posible que usted nos permita remover esa colina y la tierra echarla en nuestro pantano? Y la encargada del orfanatorio dijo: gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones. Fue una fe que movió montañas. Entonces es maravilloso que aunque tengamos fe como la semilla de una mostaza, el Dios Todopoderoso puede actuar en contestar nuestras oraciones si es su voluntad. Si es su voluntad. Pero en Mateo, eso es Mateo 17, pero en Mateo 13 la semilla de mostaza es otra cosa. Allá es la fe, acá es el reino de los cielos. Y sembrado, la mostaza crece, pero en vez de ser un arbusto de 4 o 5 metros, la idea quizás es que llega a ser un árbol. Se va mucho, mucho más allá de lo normal. Y lo que hemos visto es que allí la mostaza nos habla de cómo el principio del reino fue pequeño. Jesús y 12 discípulos, hombres del pueblo, hombres comunes, hombres del vulgo, dijeron en el libro de los Hechos. Jesús de Nazaret, un carpintero, empezó muy pequeño. Pero
el diablo se ha aprovechado de una obra divina y ahora la ha hecho muy grande, muy popular. Y por eso hay lugares donde hay iglesias de 20,000 miembros y se maneja mucho dinero y se practican cosas que realmente están muy contra de la Biblia, que a Dios no le agrada. Es el reino de los cielos externamente se ha hecho muy grande. Ahora, con la levadura vamos a ver algo interno, no la mostaza externo grande, pero vamos a ver algo interno. Lo voy a leer otra vez. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora recuerde que cuando hablamos de parábolas, estamos hablando de historias comunes, ilustraciones cotidianas que Cristo escoge y les da un giro espiritual. Ahora por primera vez en el capítulo tenemos una mujer. Y ahorita vamos a trazar un poquito de la mujer en la Biblia. Pero esta mujer toma levadura y en 3 medidas de harina ella introduce levadura hasta que todo fue leudado. Ahora, la levadura en la Biblia, bueno, vamos a empezar con la harina. La harina en la Biblia nos habla de lo que es moral, de lo que es como Dios. La segunda ofrenda en Levítico capítulo 2 se llama la ofrenda vegetal o la ofrenda de granos, y esa incluía un puñado de harina. Y cuando el sacerdote ponía ese puñado de harina sobre el altar, es una hermosa figura de la pureza del Señor Jesucristo, de su santidad. Y sobre la cruz Él ofreció su vida santa, su vida perfecta, su pureza moral. Entonces empezamos con 3 medidas de harina que nos habla de lo que es puro. Nos habla de la doctrina pura. Pablo la llama en Timoteo y en Tito la sana doctrina. La doctrina, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso no quiere decir que nada más los nuevos creyentes deberían interesarse en la Biblia. Lo que Pedro está diciendo es que no importa si tengo 9 días en Cristo o 99 años en Cristo, yo debería desear la Biblia, la palabra de Dios, así como el niño desea la leche, que sea leche espiritual no adulterada. Aquí la figura es de harina fina, blanca, pura, que va a ser adulterada. La mujer toma levadura e introduce esta levadura a la harina hasta que todo es leudado. Ahora, como les advertí, no soy panadero, pero sí sé que para que la masa pueda subir necesita levadura. Entonces, pero la levadura en la Biblia tiene una connotación maligna. Fíjense, en Éxodo capítulo 12, cuando celebraban la Pascua, Dios, aquí está, cuando celebraron la Pascua, Éxodo 12, ponían la sangre en el dintel y en los 2 postes. Ya sacrificado el cordero, lo siguiente que hacían es que por una semana no podían tener levadura en sus casas. Comían pan sin levadura. La segunda fiesta
es la de los panes sin levadura. Y eso ilustra hermosamente cómo al haber aceptado al Cordero, Cristo, mi Pascua, al haber recibido a Cristo como mi Salvador, entonces debo expulsar levadura de mi vida, la levadura de la mentira. El creyente no debe decir falso testimonio, nunca. No hay ninguna excusa jamás para decir una mentira. Debemos ser honestos. No debemos suponer lo que alguien hizo. Debemos siempre actuar con la veracidad de la prueba tangible. Dice la Biblia, 2 o 3 testigos. Y no suponer cosas. No debemos entremeternos en lo ajeno. No debemos usar palabras groseras. No debemos usar majaderías. No debemos robar. Eso es obvio. Yo creo que sabemos que el creyente debe expulsar esta levadura de su vida. Entonces hay muchos otros ejemplos. Claro, no debemos embriagarnos. No os embriaguéis con vino, dice Pablo a los Efesios. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero entonces, en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 8, Cristo habló de la levadura de Herodes. Y hay diferentes maneras de ver esto, pero creo que significa la levadura de la política. Como creyentes debemos mantenernos al margen de la política. Yo sé que a veces es difícil, porque a veces hay programas que dependen de la afiliación política que uno tenga. Pero debemos entender que nuestra función en la sociedad es orar por el gobierno, orar por los que están en eminencia y no ser militantes de algún partido político. Pero entonces en Mateo 16, el Señor Jesucristo habló de la levadura de los fariseos y saduceos. Y allí la levadura me habla de la hipocresía religiosa, pero si quiere la hipocresía en general. Una cosa aquí, muy santito, sí, aquí en el local me salen alitas de lo santito que soy, pero allá afuera toda otra cosa diferente. No deberíamos ser así. Deberíamos ser lo mismo en el trabajo, en la casa, en la calle, en el local. Muchas veces les he contado aquí del hermano Williams en Estados Unidos, que tenía una forma muy característica, única y curiosa de predicar. Pero él hablaba mucho acerca de la hipocresía. Y él decía, sí, yo conozco hermanas que tienen el pelo bien largo por acá atrás y la lengua bien larga por acá adelante. No debemos ser así. Sí, claro que sí, la mujer cristiana no debe traer el cabello corto, aquí como si fuera varón. Eso quiere decir que nosotros los varones tenemos que traer el cabello corto. La hermana se lo va a dejar crecer. No quiere decir que no se lo puede cortar, pero se lo va a dejar crecer. Pero porque cumplamos con una cosa, no nos da licencia de fallar en otra. Debemos ser consecuentes. Debemos cuidar lo externo y cuidar lo interno también. Entonces, levadura política, levadura de hipocresía. En Gálatas, Pablo está hablando, voy a ir primero a 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5 hay que poner fuera de la comunión a un hermano que es adúltero o fornicario, o sea, está cometiendo pecados sexuales, y por eso él tiene que ser puesto fuera de la comunión.
esa levadura, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la razón por la cual el creyente que ha pecado, sea robo, sea idolatría, sea maledicencia, cuando acribillamos a un hermano. Yo a veces cuando voy a la carnicería, Luisa me pide ir a comprar, por ejemplo, salami o un jamón. Y entonces la señora agarra el jamón y lo pone en su máquina y le da el switch. Y entonces empieza. Y pienso, a veces así hacemos con los creyentes. Los subimos a nuestra cortadora y empezamos a hacerlos trizas con otra persona y empezamos a criticar todo lo que dicen y todo lo que hacen. No debemos ser así. Destruir el carácter de otro creyente se llama maledicencia, y por eso un creyente puede ser puesto fuera de comunión. Robo, idolatría, borrachera, fornicación, son pecados tan graves que ameritan la excomunicación. Entonces, en 1 Corintios 5 tenemos levadura moral. Si no se hace nada, al rato todos van a hacerlo. Pero en Gálatas 5, versículo 9, ahí el apóstol Pablo está tratando el error que están enseñando algunos en Galacia, que para ser salvos, sí, está bien, hay que aceptar a Cristo, pero también hay que guardar la ley. Y eso es levadura doctrinal, es enseñar doctrina errónea, es mezclar la pura y santa palabra de Dios con levadura del error. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, les mencioné hace un momento la mujer. No estoy peleado con la mujer, y el apóstol Pablo tampoco, y el Señor mucho menos, pero la mujer es el vaso más frágil. Hay una cosa muy curiosa que yo he visto en muchos lugares. Por ejemplo, esta noche somos 4 varones, hombres y un hombrecito, 2 hombrecitos. 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. Bueno, aquí está más o menos parejo. Pero en muchos lugares donde yo visito, la gran mayoría de los asistentes son mujeres. Me da pena decirlo, pero las mujeres frecuentemente son mucho más fieles al Señor que nosotros los hombres. Las mujeres son mucho más perseverantes, y en muchísimos casos la mujer es la primera en el hogar en responder al Evangelio. Pero el diablo se aprovecha de que la mujer es el vaso más frágil y a veces la usa a ella para el error. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Se fue la serpiente a platicar con Adán? No. Él aprovechó un momento cuando Eva estaba sola. Y Eva debería haber dicho, ¿sabes qué, diablito? No voy a hablar contigo, va a venir mi esposo y vas a hablar con él. Pero el diablo se aprovechó de Eva y Eva fue tentada. Y la Biblia dice que Adán desobedeció. Eso es una diferencia, quizás parezca sutil, pero Adán no fue tentado. El diablo mareó a Eva, la tentó y ella cayó. Adán pecó con los ojos abiertos, sabiendo lo que estaba haciendo, desobedeció a Dios. Cuando usted lea el libro de los Reyes, se va a dar cuenta especialmente de los reyes del norte. Y fulano de tal murió y en su lugar fue rey su hijo. Y el nombre de su madre fue Sultana. Y murió Perencejo
y en su lugar reinó sultano, y en el nombre de su madre fue Perenceja. ¿Y sabe lo que leo? Que rey tras rey en el sur fue malo. Influenciado por su madre, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces llego a Apocalipsis capítulo 2 y hay una iglesia que se llama Tiatira, una de las 7, pero una de las 5 en donde Cristo encuentra algo que reprochar. Y de Tiatira él dice: tienes a esa mujer que se llama Jezabel, que seduce y enseña a mis siervos. Jezabel era una mujer que estaba contaminando a la iglesia en Tiatira. Hay una religión, yo no sé si han pasado por aquí, por el Emiliano Zapata, se llaman los adventistas del séptimo día. He visto locales de los adventistas en la carretera hacia Villahermosa, pero ellos son similares al problema en Galacia. Los adventistas del séptimo día, entre otras cosas, y muchos son sus errores, ellos creen que el creyente debe guardar la ley. Por eso ellos no comen tacos de cochinita pibil. Pobrecitos, hay que orar por ellos. Y en Carmen comimos el otro día unos tacos de cochinita pibil o una torta de cochinita pibil, fue unas tortas de lechón, muy muy rico. Pero los adventistas del séptimo día no comen puerco y no trabajan el sábado, o supuestamente dicen que no trabajan el sábado. ¿Qué están haciendo? Están tratando de guardar la ley. Pero la Biblia dice, Pablo a los romanos, Cristo es el fin de la ley. O sea, hay cosas que Dios mostró en la ley que Él todavía practica. Por ejemplo, en la ley Dios dijo, no matarás. Y cegarle la vida a un semejante sigue siendo pecado. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Eso todavía está vigente. O no dirás falso testimonio, o no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Esas son cosas que no cambian. Pero lo ceremonial, lo de no poder encender fuego el sábado, lo de no trabajar el sábado, lo de no poder lavar los trastes el sábado o encender la luz, eso ya pasó. Lo ceremonial ya pasó. Pero esa religión, los adventistas del séptimo día, fue el invento de una mujer. Y hay otras religiones así también. Entonces, la parábola de la levadura nos habla de cómo en la ausencia de Cristo, porque estamos viendo que estas 7 parábolas en Mateo 13 describen el tiempo en que Cristo vino al mundo, está ausente y vendrá otra vez. Especialmente esta parte aquí donde está ausente. Y mientras Cristo está ausente, el diablo está trabajando contra reloj. El diablo está trabajando intensamente. Por eso, hermanos, nosotros que somos creyentes tenemos que ponernos las pilas y no dormirnos como se durmieron aquellos con lo de el trigo y la cizaña, sino estar atentos y velar, sabiendo que Cristo viene pronto y sabiendo que el diablo está trabajando duro. Alguien pregunta, ¿qué son las 3 medidas? Bueno, 3 en la Biblia a veces nos habla de resurrección, a veces nos habla de la Trinidad. Y a mí me gusta esta idea de que toda nuestra doctrina se encuentra relacionada de una manera u otra a la Trinidad. Fíjese, el mundo en que vivimos, creado por Dios, creado por Cristo, creado por el Espíritu Santo. El bautismo de Cristo. Cristo bajó a las aguas, el Padre habló
el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Qué se pronunció el día que fuimos bautizados? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo enseña en cuanto a los dones. Los dones los da Dios, los da Cristo, los da el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hacemos de una manera u otra está relacionada con la Trinidad. Dios es uno, pero es trino a la vez: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice aquí, hasta que todo fue leudado. Ese es el problema con la levadura del pecado, es que permea absolutamente todo. Por eso tenemos que leer nuestras Biblias con cuidado, especialmente al pararnos al frente para enseñar al pueblo del Señor y no enseñar error. Yo recuerdo cuando era niño, un hermano en la asamblea, habían como 200 en la comunión en esa asamblea, y un hermano se paró y dio un ministerio sobre Cristo, que no pecó, pero al final, así entre líneas, él dijo, pero podría haber pecado. Y aunque yo era niño, yo recuerdo a los ancianos de la iglesia viéndose el uno al otro. ¿Tú escuchaste eso? El hermano acaba de decir que Cristo no pecó, pero sí podría haber pecado. Eso es blasfemia. Y él se sentó, y en vez de que se parara el hermano a dar los anuncios y a terminar en oración, uno de los ancianos se paró y dijo, vamos a abrir nuestras Biblias, y nos leyó varios pasajes acerca de la perfección, de la santidad de Cristo. Y nos dijo, lo que acabamos de oír es blasfemia. Cristo no pecó, Cristo nunca podría haber pecado. Porque mire, y con eso termino, si Cristo podría haber pecado aquí sobre la tierra, no nos puede salvar. Porque si Cristo un día peca en el cielo, se derrumba toda nuestra salvación. Nuestra salvación depende de la impecabilidad de Cristo y de su muerte en la cruz, su resurrección entre los muertos y su vida en una vida indestructible sin jamás poder pecar. Entonces, la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios que cae en 4 tipos de corazones. Solamente la tierra buena es la que permite que la semilla germine y dé fruto. Esos son los verdaderos creyentes. La semilla junto al camino, la semilla en pedregales, la semilla entre espinos, ellos no fueron salvos. Solamente la semilla que eventualmente dio fruto. La parábola del trigo y la cizaña, Cristo está sembrando verdaderos creyentes, el diablo está sembrando profesiones falsas. Por eso de pasen al frente, repitan después de mí. No. La salvación no es repetir una fórmula. La salvación no es decir algo que dijo otro. La salvación es el resultado de una obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Parábola número 3, la mostaza, que llega a crecer sobremanera grande y anida a los pájaros. Así el reino de los cielos, el diablo se ha aprovechado y él usa sus demonios para diseminar el error. Parábola número 4, la levadura. Internamente, la levadura doctrinal es lo que el diablo está inyectando desde las tribunas de lugares religiosos, donde hombres supuestamente usan la Biblia, pero por ahí meten el error también. Por eso tenemos que tener cuidado con prédicas que vemos en la televisión, con libros que compramos en librerías, con cosas que escuchamos de creyentes que asisten a lugares donde la doctrina no es correcta.
tenemos que cuidarnos de la levadura doctrinal. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra.